Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos al seminario virtual Evaluación de la Agenda 2030 ante la COVID-19, desafíos para no dejar a nadie atrás. Me presento, soy Ana Lilia Huitrón, investigadora postdoctoral en la Universidad de Comillas de Madrid y vinculada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Y antes que nada, espero y deseo que todas y todos ustedes, así como sus familiares y amistades, se encuentren bien en todas estas etapas de la pandemia que sufrimos. Quiero agradecer a las personas que se han conectado y que se irán conectando por el interés hacia este seminario y comentarles que se estará grabando para su posterior difusión. Quiero comenzar y voy a hacer uso de la palabra antes de dársela a nuestros panelistas, pero comenzar señalando algunas ideas del por qué es pertinente este seminario que se inserta en el marco de la Semana de Evaluación que organiza CLEAR Latinoamérica del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, en México. Bueno, comenzamos en 2020 el inicio de una década de la acción y evaluación de la Agenda 2030, encarando una de las problemáticas globales más desoladoras, podríamos decir, del último siglo, y es frenar el contagio del nuevo virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad llamada COVID-19. Hasta el día de hoy sabemos que más de 5 millones de personas han sido afectadas de su salud en todo el mundo, lo cual es un claro indicador de que este virus afecta a todo el mundo en términos sanitarios, sociales y económicos. Esta crisis sanitaria pone en evidencia una serie de problemáticas sociales, económicas e institucionales estructurales que ya se venían alertando antes de la pandemia y que con la crisis pues se van agudizando o se han agudizado y que incluso puede haber retrocesos en los avances del desarrollo ya hasta ahora alcanzados, como lo han estimado distintas agencias de Naciones Unidas y como todos ustedes y nuestros panelistas saben. Simplemente son varios estos problemas estructurales, pero sí me gustaría mencionar al menos 5 para poner en contexto la situación en la que nos encontramos. Un primer problema estructural es la fragilidad en los sistemas de protección social, que durante la pandemia se han visto desbordados e incapaces de garantizar los derechos humanos de los grupos más vulnerables, demostrando la necesidad de invertir en un estado de bienestar que permita garantizar los derechos humanos y cuidar la salud como un bien público global. Un segundo problema estructural que identificamos es la precariedad del empleo y el aumento de la economía sumergida y la pobreza, que con la pandemia se verá incrementada en tanto que se perderán 25 millones de empleos de acuerdo a la OIT y más de 12 millones de empleos en la región de América Latina de acuerdo a la CEPAL. Esto debilita en mayor medida el tejido social y generará mayores conflictos sociales. Un tercer problema estructural es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos grupos sociales, como pueden ser las comunidades indígenas, los migrantes o los refugiados. Tras la pandemia, por ejemplo, la CEPAL pronostica que más de 60 millones de personas de pueblos originarios se encontrarán en mayor riesgo para enfrentar los efectos negativos de la COVID-19, colocándolos en una situación de extrema vulnerabilidad. Un cuarto problema, por supuesto, es la desigualdad de género, en la que la violencia contra la mujer y la brecha entre los cuidados y las tareas domésticas impiden avanzar hacia una igualdad real entre hombres y mujeres. La pandemia ha puesto sobre evidencia este problema, incluso lo ha intensificado, sometiendo a las mujeres a un mayor grado de violencia y carga de los cuidados en contextos de confinamiento. Y por último, un problema del que todos también aquí conocemos es la debilidad de la gobernanza global y del multilateralismo para atender los problemas globales de manera eficaz y coordinada, y que durante la pandemia ha sufrido mayor cuestionamiento sobre su capacidad de reacción y de acción pronta y oportuna ante esta pandemia. Incluso se están intensificando algunos nacionalismos. Este escenario, por tanto, pues nos evidencia que es un escenario complejo y que todos los esfuerzos que se han estado llevando a cabo a favor de la Agenda 2030 ponen en riesgo real que se puedan cumplir los ODS en una década que es decisiva para aproximarnos a un mundo más igualitario, más inclusivo y sostenible.
Pero al mismo tiempo, esta pandemia nos recuerda la importancia de salvaguardar y poner en el centro de las políticas públicas lo esencial de los ODS, que es el cuidado de la vida, de las personas y del planeta, haciendo que las reflexiones y acciones que tomemos hoy son cruciales, necesarias y más pertinentes que nunca. Así que la crisis del coronavirus, por un lado, nos deja un escenario complejo que nos obliga a atender una ya urgente e ineludible transformación social, económica e institucional, pero por otro lado nos reafirman que la Agenda 2030 es la hoja de ruta que tenemos que llevar a cabo desde una perspectiva de la universalidad de los derechos humanos. Para llegar a esa transformación, el monitoreo y la evaluación resultan claves. El monitoreo y la evaluación de la Agenda 2030 permiten contar con un diagnóstico basado en evidencia sobre las implicaciones que la crisis del COVID tiene en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, identificando cuáles son los problemas sustanciales, qué grupos de población son los más afectados y qué brechas existen en términos de género, de origen étnico o de características geográficas. Es pues maximizando las contribuciones de los ejercicios de evaluación y monitoreo en términos de generación de datos y de información que se pueden plantear, focalizar y compartir soluciones y estrategias en el inmediato, mediano y largo plazo para mitigar los efectos negativos de esta pandemia y promover así una toma de decisiones local, nacional y global pronta y efectiva para poder lograr los ODS. Este seminario, por tanto, permitirá profundizar en estos diagnósticos a partir de las reflexiones y aportaciones de nuestros panelistas e indagar en cómo desde la evaluación y el monitoreo de los ODS se pueden extraer esas acciones y estrategias para poder empezar a construir esa otra normalidad que queremos, una normalidad justa, inclusiva e igualitaria. Así, para avanzar a estas reflexiones y encontrar posibles soluciones, nos acompaña un grupo de expertas y expertos a quienes, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente su generosidad por participar en este panel y que me dispongo a presentar muy brevemente. Inicio introduciendo a Javier Zuraski, quien es coordinador del área de gobernanza del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional CEPEI. Es magíster en Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria por la Universidad Internacional de Andalucía. Es docente en diversos programas e institutos de la Universidad de La Plata, Argentina, así como ha dado clases en distintas instituciones académicas de todos los países, de la mayoría de los países de América Latina, de España, de Italia. Ha colaborado como consultor para el PNUD, para la Secretaría General Iberoamericana, para la CEPAL y para organizaciones de la sociedad civil como Oxfam. En los últimos años ha contribuido al seguimiento y al estudio de la implementación de la Agenda 2030, analizando los reportes nacionales voluntarios que se presentan anualmente en el Foro de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible y promoviendo la generación y uso de datos en torno a la acción y evaluación de los ODS. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio. Now I want to introduce you Carol Rask. She is a strategic advisor to the Human Rights and Development Department at the Danish Institute for Human Rights, where develops tools and training materials for further human rights-based implementation of the 2030 Agenda. Carol is a development and human rights expert with 30 years of experience in strategy development and capacities on human rights-based approaches to development. Carol also is course moderator for a master module on human rights and development at the University of London. Thank you, Carol, for to be here with us and share your experience and the Institute work. Un placer. Muchas gracias. También quiero presentar a Felipe Castro, quien es director encargado en el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina. Es economista por la Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Gestión Pública y Gobierno de la London School of Economics and Political Science. Fue director de seguimiento y evaluación de políticas públicas en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, donde lideró el diseño e implementación de la estrategia de los ODS en este país. También ha colaborado como consultor en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD en Colombia y en otros países en América Latina. Muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros.
Ana Lilia, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes y un saludo también muy especial a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Muchísimas gracias. También nos acompañará Gema Santana, quien es directora de la Agenda 2030 en la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República de México. Ella se incorporará más tarde, por dado algunas cuestiones de su agenda, y para cuando ella se incorpore la presentaré como debe ser. Así que, bueno, esperaremos cuando ella esté presente. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, presentar a nuestro comentarista, al profesor Juan Pablo Prado, quien es investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde además coordina la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Ha colaborado como consultor especialista en cooperación internacional para diversos programas de Naciones Unidas y distintas agencias de cooperación como la Agencia Mexicana, MEXID, la Agencia Española, AECID, o la GIZ, la Agencia Alemana de Cooperación, así como para el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELAC. También ha trabajado para Oxfam y distintas organizaciones de la sociedad civil. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 2009. Muchas gracias, Juan Pablo, por unirte a nosotros. Muchas gracias, Ana Lilia, y saludos a todos, todas. Bueno, sin más, solamente hacer un comentario a nuestra audiencia, que a lo largo del seminario podrán realizar preguntas y comentarios en la casilla correspondiente. Tienen en el chat del lado derecho de su pantalla las indicaciones correspondientes para poder participar, y conforme vayamos de tiempo podremos recoger algunas y poder realizarlas aquí en directo en el seminario. Y en caso contrario, por favor señalar el nombre del panelista al que va dirigido y yo se las haré llegar posteriormente. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos con Javier Zurasky, quien nos dará una perspectiva global sobre cómo está afectando la pandemia de la COVID-19 en los procesos de implementación y evaluación de la Agenda 2030. Javier, tienes toda la palabra. Bueno, muchísimas gracias. La pregunta es muy difícil y es una pregunta que esta jornada nos da a cada uno de los que vamos a estar compartiendo ideas 7 minutos para responder, con lo cual 7 minutos para explicar cómo el COVID-19 está impactando y modificando los procesos de avance hacia el desarrollo sostenible cuando lo está haciendo por múltiples canales es imposible, es una tarea imposible. Frente a esto, he decidido hoy tratar de compartir con ustedes una idea general a partir de lo que estamos viendo que ocurre a nivel mundial y particularmente en nuestra región de América Latina y el Caribe. Algunos hechos rápidos sobre los que se conversa menos en estos días, donde lo más urgente es encontrar cuáles son los impactos más inmediatos para atender a la urgencia que está generándose a partir de la COVID-19. Si uno mira a nivel internacional, más allá de los conteos de víctimas y de tristemente fallecidos que siguen creciendo día a día, hay algunos elementos que nos empiezan a plantear cuál va a ser el escenario en el que vamos a tener que movernos. Son elementos que para entenderlos cabalmente hay que montarlos sobre elementos que eran previos incluso hasta a este escenario. Voy a explicar brevemente, como decía, algunos con una idea central. Acaba de mencionar Ana Lilia que una de las cuestiones que aparecen como una cuestión central es la de el multilateralismo y la respuesta multilateral frente a los desafíos. Y aquí lo primero que hay que recordar es que el multilateralismo ya estaba seriamente bajo tensión o ataque directo, si quieren, antes de que aparezca la primera de las víctimas en Wuhan del COVID-19. La última sesión de la Asamblea General en este sentido fue una muestra muy clara donde el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Brasil encabezaron claramente una posición que ellos denominan, creo que con una pretensión de apropiarse de un término que no les corresponde, denominan patriota, para enfrentar a la idea de un desarrollo y un trabajo multilateral que tuvo tal vez en el discurso de Francia
la respuesta más dura. Es decir, ya había un problema con el multilateralismo antes. Esta situación que estamos viendo plantea o nos muestra qué significa no atender al multilateralismo. Muchos de los problemas que estamos viendo hoy, y sin duda los problemas más graves que estamos viendo hoy, podíamos haberlos previsto y enfrentado de otra manera si hubiésemos prestado más atención al multilateralismo. La Organización Mundial de la Salud, creo que a esta altura ya lo saben todos, la Organización Mundial de la Salud en septiembre de 2019, y no fue la primera alerta sino la última, dijo claramente que esto que estamos viviendo hoy podía pasar, que el riesgo de que esto ocurra de una enfermedad de este tipo era tremendamente alto, y sin embargo la decisión que tomaron la mayoría de los líderes mundiales fue no escuchar, y quiero vincular el no escuchar, la decisión de no escuchar, porque no es no saber, es la decisión específica de no escuchar lo que están diciendo los expertos. Lo quiero vincular con la cuestión, por ejemplo, medioambiental, donde seguimos teniendo líderes que siguen eligiendo no escuchar o escuchar a medias lo que se nos está diciendo desde los ámbitos expertos respecto a la trayectoria que estamos siguiendo en materia medioambiental. Y esto podría extenderlo a cualquier problemática que sea una problemática de tipo global, los problemas globales comunes. Esta crisis ha significado traer problemas globales a la casa, al hogar de cada uno de nosotros. Lo que parecía una discusión que ocurría en ámbitos teóricos, lejanos a nuestra cotidianeidad, para la mayoría de la gente, bueno, se ha metido en sus casas y están viviendo, quizá por primera vez muchos, en primera persona lo que significa una problemática global en su impacto directo en nuestros hogares. Este creo que es un cambio muy fuerte. Sobre esto se va a tener que montar de alguna manera lo que viene y repensar lo que viene. Pero además de esto, si nosotros pensamos en cómo fracasó la cooperación entre los estados, hemos visto realmente noticias, no puedo calificar de otra manera que patéticas, de piratería moderna de material sanitario, países apropiándose de cargamentos sanitarios que iban hacia otros países, compras y ventas entre representantes de estados y empresarios con muy pocos escrúpulos que cambiaban al comprador ya con el material embalado en una pista de despegue del avión que lo iba a llevar, simplemente porque el nuevo comprador podía pagar más o en términos más cortos. Digo, estas cosas son muestras muy fuertes de lo que ocurre cuando no hay efectivamente una voluntad de solidaridad, y esa voluntad de solidaridad necesariamente se traduce en multilateralismo a nivel internacional. Ahora, todo esto también nos muestra que todas nuestras previsiones, más allá de las que no escuchamos, todas nuestras previsiones respecto de cómo puede una sociedad prepararse para enfrentar posibles verificaciones de lo que entendemos como riesgos globales, han quedado cortas y han sido, quiero decirlo muy claramente, esto es una posición que quiero compartir con ustedes, han sido malas e insuficientes. ¿Qué digo con esto? Si nosotros miramos los parámetros que se utilizan a nivel internacional para hablar de vulnerabilidad frente a la respuesta a pandemia, frente a cambio climático, frente a cualquiera de los problemas globales, como decía, que ustedes elijan encarar, lo que vemos es que siempre una variable fundamental es la cantidad y la capacidad de recursos económicos para hacer frente a los riesgos si efectivamente se consumen. Y lo que esta crisis nos ha mostrado es que la capacidad económica que tienen los países, e inclusive la capacidad técnica, es importante, es fundamental, permite responder en la emergencia de otra manera, pero es muy poco útil y es una posición bastante poco inteligente si lo que vamos a pensar es en que las cosas no ocurran, en la prevención. Y así entonces me parece que hemos fracasado intentando entender cómo prepararnos, que la cuestión no era prepararse para reaccionar cuando las cosas ocurran, sino actuar antes de que las cosas ocurran. Y allí, en ese lugar, creo que estamos en momento de reinterpretar lo que significa pensar en términos de desarrollo sostenible, lo que significa el compromiso de los gobernantes de las instituciones multilaterales, pero también de cada uno y cada una de nosotras para avanzar hacia
un espacio que sea realmente de desarrollo sostenible, revalorizar la Agenda 2030. No importa si en 2030 no vamos a llegar a cumplir los 17 objetivos. No vamos a llegar, pero ni vamos a llegar antes de esta crisis tampoco. No importa. Lo que importa es que la Agenda 2030 nos muestra un camino, es una guía de ruta, es por donde queremos avanzar, por donde debemos avanzar para ser justos con las generaciones que vienen y con los más vulnerables de hoy. Entonces, eso es lo que importa. Tenemos un camino marcado y aceptado por los estados y tenemos que exigirles hoy más que nunca a los tomadores de decisiones que mantengan su compromiso con ese camino, porque ese es el camino para salir de la trayectoria que nos trajo al lugar donde estamos ahora y que ninguno de nosotros quiere. Y por otro lado, creo que tenemos que empezar a repensar cuál es el valor de lo cultural y darle un espacio mucho mayor en nuestros análisis a la presencia de lo cultural. Y cuando digo lo cultural me refiero a cómo está preparada una sociedad para encargarse de cuidar al otro. Cómo reacciona una sociedad ante una amenaza externa. ¿Cuánto se toma en serio una sociedad la posibilidad de que riesgos individuales se transformen en riesgos sociales y qué tipo de herramientas tiene? Y aquí no se trata de herramientas, insisto, económicas o de preparación. Se trata de lo que las personas tienen como reacción cultural dentro de sus comportamientos internalizados. Me parece que esta variable va a haber que traerla al análisis de una manera en la que no ha sido estudiada hasta hoy, y doy un ejemplo muy concreto. Los países donde hemos tenido las explosiones, y seguimos teniendo las explosiones más grandes de casos de COVID-19, son países que tienen una capacidad económica relativamente alta. Esto empezó en Europa y dos países, o algunos de los países más afectados han sido Italia, España, Alemania. Ayer Suecia dijo, bueno, nuestra estructura no funcionó porque se ha convertido en el país que tiene más muertos per cápita por culpa del COVID. Es decir, los países más fuertes, esa fortaleza económica no les resultó útil. En América, algunos de los países que están pasando por la peor situación, Brasil y Chile, son países que no son precisamente los más débiles económicamente de la región. Y en cambio estamos viendo que en África, países que son débiles económicamente hablando y con estructuras de respuesta en los términos tradicionales mucho menos potentes para responder, por un tema cultural y por un tema de experiencia, porque para ellos una pandemia no es una novedad, han pasado en los últimos 10 años 5 pandemias, la respuesta social ha sido completamente diferente, la respuesta del cuidado por el otro ha sido completamente diferente, la internalización del riesgo que significa una pandemia ha sido completamente diferente. Y entonces estamos viendo que el avance de la enfermedad, por lo menos por ahora, es mucho menor de lo que ha sido el paso que se ha seguido en otras regiones. Entonces, brevemente, repensar el valor del multilateralismo, traerlo al primer plano, saber que la Agenda 2030, lejos de ser menos importante ahora porque quedamos más lejos, se ha vuelto mucho más importante, porque el desarrollo sostenible es lo que nos va a alejar de la trayectoria que nos ha traído hasta acá, y revalorizar la cultura y la presencia de la solidaridad y la responsabilidad por el otro dentro de cada una de las sociedades, me parece que son elementos nuevos que hay que traer con mucha fuerza al análisis para tratar de entender realmente las causas y pensar en las consecuencias y cómo manejarlas de esto que estamos viviendo hoy, que nos tiene a todos y todas más o menos encerrados en casa. Yo no sé cuál va a ser el futuro, pero sí sé que en el post-COVID lo que va a tener que pasar definitivamente es que las relaciones cambien y se hagan más solidarias, por un lado, y por otro lado que todos y todas tengamos muchísimo más compromiso en exigir a los tomadores de decisiones qué es lo que queremos y qué mundo es el que queremos para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Javier. Sí, la verdad es que, bueno, por ahí se dividen entre los pesimistas y los optimistas, entre que si de aquí saldremos siendo mejores personas en términos de solidaridad, de empatía, del cuidado del otro. Ojalá que sí, esperemos que sí. Y creo que el tema de no abandonar el compromiso de la Agenda 2030 y como actores sociales
para que nuestros gobiernos y nosotros mismos o las instituciones donde trabajamos y donde colaboramos, empujar esta agenda como la hoja de ruta que nos puede intentar tener un mejor mundo de aquí a 10 años, ¿no? Y creo que en ese sentido, en hablar de lo común y del cuidado del otro y del compromiso internacional que tienen los países, pues creo que Carol nos podrá dar su visión, su perspectiva desde el enfoque de derechos humanos y desde el trabajo que en el Instituto Danés están realizando, que desde mi punto de vista es un trabajo excepcional, cómo poder vincular estas dos agendas globales y poder generar estrategias que nos permitan cumplir con ambas agendas. Así que, Carol, te doy la palabra. Hola, voy a presentar en inglés, pero la mayoría de mis diapositivas son en español. Espero que de esta manera esto puede facilitar la conversación. Voy a compartir ahora mis diapositivas. ¿Se puede verlos? Sí, perfecto. Bueno. Thank you very much for having me, and I'm very pleased to present some of our perspectives, and not only our perspectives, but some of our partners' perspectives as well on the links between human rights and the 2030 Agenda. And I will start very quickly because there's not that much time. Can you hear me, everyone? Everything's okay? Yes. Okay. I will quickly present how we see the links between the 2030 Agenda and human rights, just to start us off, to show and to highlight that the 2030 Agenda clearly states in its preamble that it seeks to realize human rights for all. It also very clearly states in the declaration that the agenda is grounded in the Universal Declaration for Human Rights and international human rights standards. It also has a very strong political commitment to leave no one behind, no dejar a nadie atrás. And for us, this is a very important link to the principles of equality and non-discrimination in human rights standards. And also as part of this leaving no one behind political commitment, there is a commitment to start with those furthest behind and to work with disaggregated data to be able to design strategies that allow us to reach those that are furthest behind. And for us, this is a very strong link as well to human rights standards, and particularly, for example, standards around minimum core obligations of international, of economic, social, and cultural rights, but we can also draw on others. And then there is a very strong commitment in the agenda to work in a participatory way. It's a people-centered agenda, and even in the way one is following up and reviewing the agenda, there's a strong focus on at least participation. But then one can say, when the Institute did an analysis now quite some years ago to see actually how this developed in the actual targets and the indicators. And we saw that at least 92% of the targets in the 2030 Agenda were specifically linked to international human rights standards. So here we have an agenda where we can have very concrete links to the type of standards that should be guiding our implementation. And for those of you that would like to explore the tool that we've developed to do this, you can find this on our website, and it's this tool here.
And why do we think that, that human rights add value to the 2030 agenda? The 2030 agenda, of course, is a very comprehensive agenda, which we find particularly useful. It's linking, as Javier says, the economic, the social, and the environmental aspects into one agenda. But one of the weaknesses of the agenda that have been highlighted by a number of critics is that the accountability mechanisms remain quite weak. And we think that a number of others think that the human rights standards provide us with legally binding commitments that states have engaged in that can be used to further some of these political commitments in the 2030 agenda. And as I mentioned before, particularly in relation to equality and non-discrimination and how we can desegregate data, international human rights standards provide us with important guidance in this regard. And I think as I move into the COVID-19 discussion, I think we can see the particular value of this element. And then very importantly, there is also some level of critique that the reporting and monitoring mechanisms are not as strong as one would have wanted under the Agenda 2030. For example, the reports that are presented to the high-level political forum don't have the same level of follow-up that one would like. And we think that the human rights mechanisms, which I'll come back to, offer us a number of opportunities to strengthen both the reports to the high-level political forum, but also in terms of follow-up. So just to be clear on what we talk about when we talk about these monitoring mechanisms, it is primarily, at least, of course, there are also in the various regions and in your region as well, the Inter-American system. Our tool that I will introduce later has a focus at the moment on the universal United Nations monitoring mechanisms. So the monitoring mechanisms of the Universal Periodic Review, which states have to engage in every 4 years under the Human Rights Council, where a number of recommendations are given, which can be and are linked to the Agenda 2030. The treaty bodies that monitor the various treaties that also produce concluding observations that are also extremely useful to guide implementation, and also a range of special procedures who are independent experts that follow either country situation or a specific theme from a human rights perspective, and also have a number of particular recommendations. So that is a little bit on the human rights. Now, just to go to the COVID-19. What the COVID-19 has done, and I'd like to come back to Javier's point. First of all, although it has affected all of us, it is very clear from the reports that it's impacting different groups of people differently. We can see that ethnic groups, minorities, migrants, homeless persons are being affected more than others. It, in a way, has some of the measures that states are taking have also can exacerbate these inequalities. So if I am better off, I can be working at home, still getting my salary. If I am less off, maybe I'm taking more risky strategies and becoming infected, or completely out of income. Also, and I'd like to highlight this from Javier's point, what the COVID-19 has shown is not new problems. Actually, it has put a magnifying glass also in relation to human rights obligations about long overdue obligations of states under international human rights law that have not been
what should I say, implemented fully, and particularly issues around discrimination and inequalities are coming very much to the forefront. And then I want to say that one of the things that human rights can bring to the COVID-19 is also that it allows us to balance some of these trade-offs. So we all know that human rights can be restricted in emergency situations, but how long we restrict them for, whether they are reasonable, whether they are proportionate to the problem, are some of the things that human rights standards can allow us to measure and to guide in terms of implementation. So I think I will stop there and take some of the issues in the discussion. Thank you, Carol. Definitivamente creo que has tocado el punto medular del vínculo entre los derechos humanos y la Agenda 2030 a partir de las debilidades que tiene esta agenda, que es la falta de mecanismos de rendición de cuentas y cómo los derechos humanos fortalecen la Agenda 2030 a partir de tener herramientas vinculantes que nos permitan poder lograr este ejercicio de rendición de cuentas y de logro de la Agenda 2030. Y sin duda, pues yo creo que uno de los highlights que has mencionado es que la pandemia no discrimina, pero el efecto es completamente diferenciado para cada uno de los grupos sociales y de los países. Así que, bueno, muy interesante y muy relevante, creo, el trabajo que hace el Instituto. Volveremos efectivamente contigo en la discusión. Pues ahora le doy la palabra a Felipe Castro, del Centro de los ODS para América Latina. Felipe, tienes la palabra para darnos tu perspectiva desde el centro y desde la región. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ti, Ana Lilia, y qué bueno estas intervenciones de Javier y Carol, porque creo que complementan muy bien lo que les voy a decir. Básicamente lo que quiero compartir con ustedes en estos 7-8 minutos son tres reflexiones principalmente. Una es tratar un poco de analizar y sobre todo de cuantificar esos rezagos que tanto Carol como Javier mencionaron en términos de cómo estábamos tratando de cumplir la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes del COVID, ¿sí? Como tener esa foto un poco a diciembre de 2019, cómo íbamos en ese proceso con los problemas en términos del multilateralismo que estaba, digamos, frágil, y también cómo íbamos en términos de todo el tema de derechos que es central a la Agenda 2030. Uno de los productos que hemos venido desarrollando en este centro, que se creó en la Universidad de los Andes en Bogotá, y que busca como conectar mucho más el trabajo de la academia con esta agenda de objetivos de desarrollo sostenible, fue precisamente tratar de cuantificar cómo iban avanzando los países en el cumplimiento de esta agenda. ¿Y por qué es importante cuantificar? Es importante cuantificar porque al ser esta una agenda política en la que estos espacios multilaterales, todos los países de cierta manera pueden ir y contar las cosas buenas de lo que están haciendo, muchas veces las cosas malas quedan debajo del tapete. Entonces queríamos tener un instrumento que nos permitiera medir específicamente cómo iban los países y además compararlos en la región en términos de avance de objetivos de desarrollo sostenible. Eso lo hicimos a través de un índice de un reporte que sale a finales de este mes. Los invitaremos al lanzamiento, pero les adelanto algo de lo que tiene este reporte, que tiene dos elementos que creo que es importante compartirlos acá. Lo primero es que efectivamente íbamos mal. El ritmo de cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible no era el adecuado. Si siguiéramos cumpliendo ese mismo ritmo que teníamos entre 2015 y 2019, tardaríamos 50 años en cumplir esas metas trazadas a 2030. Es decir, claramente no íbamos a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible en esta década que nos queda. Nos hubiera tomado 5 años más, 5 veces más cumplirla. Entonces, creo que es importante tener claro de que como íbamos antes del COVID, no íbamos a cumplir esta agenda. Lo segundo, no en todo íbamos mal, en algunas cosas íbamos bien en todo el tema de acceso a agua potable, todo el tema del ODS 6 era uno de los objetivos en los que la región tenía un cumplimiento alto. También en todo el tema de acción climática, al ser un país, al ser una región
compuesta en buena parte por países en desarrollo. Digamos que nuestras emisiones en términos globales pues no tenían el peso de otras emisiones de países desarrollados. Eso digamos que nos hacía verlo mejor que otras regiones. Y también el tema de pobreza. El ODS 1, digamos que el resultado de lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio era evidente. Los niveles de pobreza y pobreza extrema en la mayoría de países estaban en sus mínimos históricos. Entonces, esta crisis nos reversa buena parte de lo que iba bien, que era todo el tema de lucha contra la pobreza y el tema de acceso a ingresos. Entonces, digamos que uno de los elementos en los que podíamos sacar pecho, pues claramente tenemos una situación muy diferente teniendo en cuenta los efectos de la pandemia, que ya los mencionó Javier, en términos de la crisis social. La CEPAL también ya ha dado alertas en ese sentido, y aquí en Colombia hay varios estudios que muestran que el avance en la disminución de la pobreza de las últimas 2 décadas se van a borrar. Es decir, es como si los objetivos de desarrollo del milenio no hubieran ocurrido y no hubiéramos logrado disminuir la pobreza. En esta medición también vemos cosas que iban mal y que yo creo que van a empeorar, y una de esas las mencionó Carol. Íbamos mal en todo el tema de tecnología. Digamos que los niveles de inversión en ciencia y tecnología en la región son muy bajos y creía que no van a aumentar teniendo en cuenta las restricciones fiscales a las que nos vamos a enfrentar por toda esta crisis del COVID. Pero adicionalmente hay 2 objetivos en los que estábamos muy mal y ahora vamos a estar mucho peor, que es el tema de desigualdad. También lo mencionó Javier. Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo y estamos viendo la desigualdad cómo se está ampliando en esta pandemia y en este confinamiento. No todos tenemos la oportunidad de estar conectados como estamos nosotros acá conversando, estimulando la cabeza, pensando salidas a esto. Mucha gente tiene brecha digital en la que básicamente no tiene acceso a estas facilidades. Muchos colegios siguieron con el telecolegio, pero buena parte de los colegios públicos, por ejemplo en Colombia, no tienen esa posibilidad. Los niños no tienen acceso a internet en su casa, no hay capacidad de los colegios para acompañarlos en casa. Entonces va a haber un rezago escolar gigantesco que ya era evidente entre colegios públicos y privados. Eso se va a ampliar. El tema de género que tú mencionaste, Ana Lilia, con todo el tema de economía del cuidado, violencia intrafamiliar, estamos viendo claramente que las mujeres están siendo mucho más afectadas en todas las dimensiones que los hombres. Entonces, esas desigualdades se van a ampliar. Y eso creería que es uno de los temas más críticos, que ya éramos una de las regiones más desiguales y esta pandemia va a ampliar estructuralmente mucho más esas desigualdades. Y el otro elemento que quiero mencionar y que lo resaltó Carol fue el tema del ODS 16, que tiene buena parte del tema de derechos y que está muy ligado con instituciones fuertes. Estamos viendo gobiernos mucho más autoritarios. El autoritarismo es un medio para, de cierta manera, controlarnos a todos y encerrarnos en nuestras casas y limitarnos a qué podemos salir, a qué no podemos salir, limitarnos cómo debemos salir. Aquí en Colombia, por ejemplo, ya vemos todos los días en redes sociales abusos de autoridad de policía y fuerza pública que básicamente no está respetando los derechos mínimos de las personas. Entonces, entendemos, y como lo mencionaba Carol, que la restricción de derechos de movilización y de realización de actividades en este momento es necesaria, pero eso no puede ser una excusa para tener gobiernos mucho más autoritarios y que eso merme nuestra democracia y nuestras libertades. Entonces, el tema de las instituciones y la fragilidad de esas instituciones ligada al tema de derechos, creo que es otro de los elementos que se van a ver impactados negativamente y que, como decía, pues no íbamos muy bien en ese sentido. Entonces, para resumir la primera parte, no íbamos tan bien, hay unos impactos positivos y negativos, pero básicamente el COVID nos devolvió varios años y en algunos casos décadas en el tiempo. Ahora bien, el COVID también le dio un respiro al planeta. El COVID creo que es una oportunidad para ver la dimensión del reto climático al que nos enfrentamos. Se estima que este año, más o menos, las estimaciones oscilan entre el 4 y el 8% de disminución de gases de efecto invernadero. Depende mucho de cuándo abramos la economía, depende de cómo rebote esa economía, pero las estimaciones oscilan en ese rango. El año pasado, ONU Medio Ambiente nos había dicho que si queríamos cumplir las metas de París y cumplir la meta más ambiciosa, que es la de
la trayectoria para que la temperatura del planeta no aumente más de 1.5 grados, deberíamos reducir anualmente en la próxima década 7% las emisiones. Es decir, para dimensionar el reto climático, podríamos pensar que lo que estamos haciendo en este momento de bajar los aviones, apagar los carros, disminuir el consumo de energía, debería ser lo equivalente a lo que deberíamos seguir haciendo en los próximos 10 años si quisiéramos cumplir esa meta del Acuerdo de París. Entonces, eso muestra de una manera mucho más cercana y mucho más tangible esas proyecciones que la ciencia ha venido dando y que son, digamos, proyecciones catastrofistas en términos de que no vamos a cumplir esas metas y que el reto es gigantesco. Entonces, creo que este tiempo fuera que tenemos por la pandemia, el planeta nos está mostrando la magnitud de ese reto. Entonces, creo que es importante en ese sentido como para tener una mayor conciencia y entender mucho más a lo que nos estamos enfrentando en el marco de esta pandemia. Entonces, yo creería, y con esto cierro, que nos estamos enfrentando a lo que en el centro hemos denominado un nuevo futuro. Un nuevo futuro que viene de un futuro previo, en términos de las proyecciones que teníamos o la trayectoria que teníamos, que no era necesariamente bueno. Todos anhelamos volver a la normalidad, pero puede que en el corto plazo estemos mejor, pero la crisis climática venía muy fuerte y viene más fuerte, y en ese sentido tenemos que pensar que esto que estamos viviendo en este momento y que nos está generando estrés, sufrimiento y necesidades a muchas personas, a futuro puede ser mucho mayor y puede ser permanente, a diferencia de esta pandemia. La vacuna aparecerá en 2-3 años, eventualmente esto pasará a la historia, pero la crisis climática no. La crisis climática puede ser de una magnitud similar o mucho más grande, y la diferencia grande es que va a ser permanente. El planeta va a cambiar, zonas donde antes habitábamos no vamos a poder habitar, zonas donde antes cultivábamos no vamos a poderlo seguir haciendo, entonces eso va a cambiar estructuralmente nuestras vidas. Entonces, ese nuevo futuro que podemos pensar en este tiempo fuera, creo que debería tener 3 elementos claves, y ya varios lo mencionaron, tanto Javier como Carlos. Lo primero es el tema de gobernanza global. Es claro que no hemos sido capaces de estructurar un esquema de gobernanza global que ataje el cambio climático y tampoco que ataje esta pandemia. Cada país está haciendo lo suyo, cada país está salvando la vida de las personas como mejor cree, pero como planeta, como raza humana, no estamos teniendo un esquema que nos permita ponernos de acuerdo. Eso va muy en línea con lo que decía Javier de repensar ese multilateralismo. Lo segundo, tenemos que tener una relación mucho más cercana y mucho más franca con la ciencia. Esta pandemia había sido advertida, no habíamos puesto atención de los riesgos de la pandemia y estamos viviendo los efectos de no haber previsto esta situación. Ojalá esto nos sirva para que la crisis climática que viene, que se acerca, pues digamos que nuestra actitud ante eso sea muy diferente. Y esto está conectado con mi último punto, y es que ese proceso de recuperación debe ser un proceso de recuperación pensando en atajar esa crisis climática. No debe ser un proceso de recuperación simplemente para reactivar la economía, para reactivar los empleos. Tiene que ser un proceso de recuperación verde. Y ese proceso de recuperación verde puede tener un gana-gana. Por un lado, que logremos tener una recuperación, una especie de V, en la que cayó muy rápido el empleo, cayó muy rápido la economía, pero asimismo, a través de todo lo que se ha venido desarrollando en estrategias de crecimiento verde, podamos reactivar esa economía, podamos generar mucho más empleo, podamos generar un mejor empleo, por ejemplo, en el caso de América Latina, un empleo formal. Buena parte de lo que habíamos logrado en empleo estaba muy relacionado con empleo informal. Entonces, tenemos oportunidades de corregir cosas que antes estaban muy mal y podemos hacerlo muy rápido. Y segundo, deben haber unos estímulos. Los paquetes de ayuda que den los gobiernos para sus aparatos productivos deben ser verdes, deben ser pensados en el desarrollo sostenible. Ya vemos ejemplos en Canadá, en Francia, en cómo los estados están rescatando empresas, pero con una condición y una contraprestación en términos de compromisos específicos en términos de disminución de emisiones, como es el caso, por ejemplo, de las grandes aerolíneas del mundo. Entonces, es una oportunidad para barajar de nuevo, es una oportunidad para pensar en negocios más verdes, y dado que todo pasa por ese paquete de ayuda, es muy importante que el tema climático y el tema de conservación de la biodiversidad, que son los grandes motores de esta crisis, sean parte de esos incentivos para que recuperemos el empleo, recuperemos la vida productiva, mejoremos nuestra calidad de vida, pero al mismo tiempo contribuyamos a solventar esa crisis climática. Sin duda. Dejo por ahí para no extenderme.
Pero esas son un poco las reflexiones que hemos tenido en estas últimas semanas y que quería compartirles. Claro que sí, muchísimas gracias. La verdad que son muy interesantes y estaremos muy pendientes de la publicación del índice, que creo que va a ser una herramienta novedosa y muy útil también para estos ejercicios y para poder encontrar esas soluciones que nos permitan cuidar la vida, pero también nos permitan cuidar la vida de las personas, pero también la vida del planeta y poder construir una economía, como bien señalas, verde, ¿no? Entonces, sí, creo que en ese sentido, pues Gema nos va a poder dar también algunas lecciones muy interesantes que desde México se están haciendo. Yo he estado siguiendo el caso de México muy de cerca y sé que todos los actores empresariales, sociales, de la sociedad civil, la academia, están a todos a una, incluso los gobiernos subnacionales. Entonces creo que ella también nos podrá compartir con mayor detalle todas estas experiencias que se están generando a nivel país. Y bueno, no sé si ya nos escucha por ahí. Gema. Sí, aquí estoy presente. Perfecto. Bueno, pues te voy a presentar rápidamente antes de darte la palabra. Gema Santana es la directora de la Agenda 2030 en la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República de México. Cuenta con una maestría en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac del Norte y es egresada del programa LEAD del Colegio de Desarrollo del Colegio de México. Es emprendedora social y ha colaborado con infinidad de organizaciones de la sociedad civil en México, apoyando proyectos de comunidades indígenas, con personas con discapacidad, proyectos de igualdad de género y promoción y fortalecimiento de la agricultura. Gema, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Sé que tienes una agenda muy apretada y bueno, pues te doy sin más dilación el uso de la palabra. Muchísimas gracias. No sé si me pueden ver y me pueden escuchar bien. Sí, te escuchamos y te vemos bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer la invitación a este foro tan importante para identificar cómo evaluar y cómo estamos en la Agenda 2030 ante el COVID-19. Yo quiero saludar a Javier Zuraski, coordinador del área de gobernanza del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, a Carol Ras de Danish Institute for Human Rights, a Juan Pablo Prado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a Felipe Castro, subdirector del Centro de los ODS para América Latina y el Caribe de la CEPAL, a quien alcancé a escuchar en su presentación y concuerdo en todo lo que ha comentado, ¿no? de lo que nos tenemos que enfocar es en la crisis climática en estos momentos, prepararnos bien, ¿no? Entonces, voy a tratar de ser muy breve para poder tener una interacción con todos los actores y poder compartir visiones, preguntas, ¿no? Yo, antes que nada, quiero decirles que definitivamente la visión de la Agenda 2030, el tema de la integralidad, la visión sistémica que nos muestra esta hoja de ruta, confirma ante la pandemia que es indispensable trabajar de manera sistémica y no paralela o más bien sectorial. Es muy delicado lo que estamos pasando como humanidad y esto se va a agraviar si no entendemos que la recuperación definitivamente debe ser sostenible. Y hay muchos retos en el camino. Efectivamente, lo que comentaba Felipe hace un momento, el gran reto en realidad no son los cómo, no son el cómo vamos a lograr esa recuperación, porque ya están los cómo, ya están los objetivos, ya están las metas, ya está la evidencia, todo el sistema de georreferenciación que nos brinda también el INEGI, ¿no? con quien hemos estado trabajando. El gran conflicto que tenemos es la visión, la manera de coordinarnos, de ponernos de acuerdo. Eso lo veo yo al interior de este gobierno en el que formo parte, como también en muchos otros sectores del país. Estamos ahorita muy divididos, eso es preocupante, y esta hoja de ruta en realidad no tiene color, no tiene ideología y nos dice que es tiempo de ir juntos hacia un mismo lugar, ¿no? Entonces, el único desafío que tenemos como humanidad es, primero, aceptar que estamos ante más de un problema sanitario, es más allá del problema sanitario, y coordinarnos y anteponer los intereses de las presentes y futuras generaciones al de nosotros o de cualquier
otro color. Ha sido difícil, ha sido complejo, me ha tocado mucho empujar adentro, pero hay muchas ideologías que no nos han permitido avanzar. Es un gran aprendizaje para la humanidad que nosotros estamos documentando, que el no coordinarnos, en no aceptar que hay problemas sistémicos, en no tener esa formación, esté afectando totalmente las decisiones de política pública de la actual administración. Como punto clave, a manera de introducción, pues decirles que uno de los principales retos será la crisis económica, ¿no?, de esta pandemia. Según estimaciones de la CEPAL, el PIB de América Latina y el Caribe caerá más del 5% en 2020. En México se estima hasta un 9%. Único en la historia del país. Definitivamente este será uno de los principales retos en cuanto a temas de financiación para los ODS. Nosotros estamos elaborando un documento justo cuánto nos va a costar alcanzar los ODS y también replanteando muchas de las metas nacionales prioritarias. Es un documento, un insumo que estaremos sacando en este mismo año para pues tomar acción y prioridad a ciertas metas que tenemos en esta hoja de ruta. De igual forma, esto pone en riesgo el avance en casi 10 años en cuanto a temas del objetivo 1 de erradicación de pobreza. Estamos hablando que Coneval acaba de sacar que este año de 10 a 12 millones de nuevos pobres vamos a tener. Eso es un retroceso abismal de mucha preocupación. Todo lo que conlleva la pobreza y el desempleo es una afectación sistémica a muchos de los objetivos que impulsamos en la Agenda 2030. La economía en México, pues ustedes saben, pues va en decremento y se enfrenta a una fuerte crisis social, cifras de inseguridad, informalidad, polarización, como les dije, las estimaciones tan catastróficas de millones de nuevos pobres. Para abordar las estrategias o mecanismos más relevantes que desde el gobierno mexicano se están poniendo en marcha para integrar esfuerzos entre los sectores sociales y dar cumplimiento a la Agenda 2030 durante y posteriormente a la pandemia, así como en el seguimiento y evaluación de los ODS, se debe hablar en primer lugar de lo que ya tenemos elaborado. La Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México es el único documento en este gobierno que se ha elaborado con la Administración Pública Federal, los gobiernos subnacionales, municipales. A gobierno subnacional me refiero al estatal y al municipal, pero también con el sector privado. Ellos formaron parte de ese documento, de la academia y de la sociedad civil. Entonces es un documento que trabajamos, es multisector, y que ya pueden ustedes consultar. Y esa es la hoja de ruta que estamos empujando al interior y que queremos que dirija el barco sobre esta hoja de ruta los líderes de nuestro país en todos los sectores, ¿no? Este insumo fue construido, como les dije, con una perspectiva multiactor, donde se plasma la visión del sector privado. También han participado, como les dije, toda la Administración Pública Federal, algunos mucho más activos que otros, por supuesto, pero para elaborar esta estrategia tuvimos a muchos actores involucrados. Estamos conscientes, por lo tanto, de que este documento necesita ser adaptado a la realidad en la que nos encontramos, porque aquí vamos a integrar todo el tema del costeo de los ODS en México ante la pandemia y también las metas nacionales prioritarias, que estamos redirigiendo mucho el camino, justo que ahorita las estamos puliendo, las estamos tejiendo fino con relación a la pandemia, al COVID-19, ¿no? Adicionalmente, una de las prioridades es transversalizar el objetivo 5, que está relacionado con la igualdad de género. Para nosotros este objetivo y el 13, por supuesto, de acción por el clima son uno de los objetivos aceleradores y transversales. Sin embargo, actualmente estamos invitando a la sociedad, a todos los actores, a accionar medidas de corto plazo en ciertos objetivos que necesitan acciones contundentes de corto plazo para evitar las afectaciones a otros objetivos y otras metas también de la Agenda 2030. Entre ellos, por supuesto, el objetivo 2 de cero hambre, que va a haber un aumento ya de crisis, ya lo hay, de crisis alimentaria. Entonces estamos coordinándonos totalmente con diversos actores del país, Consejo Nacional Agropecuario, con la misma Secretaría de Agricultura, con Banco de Alimentos, con varios actores para una alianza muy robusta sobre cero hambre, ¿no? Este tema es muy delicado. El 3, por supuesto, de salud y bienestar, y que nos preocupa y hacemos énfasis que
seguimos en la contingencia, seguimos en el pico, seguimos con un problema muy grande de contagios. Entonces, si no posicionamos las medidas que nos ayuden a disminuir los contagios, realmente no vamos a poder avanzar en los demás objetivos, así de corto plazo. Si no disminuimos el nivel de contagios y combatimos de manera correcta la pandemia, sí vamos a dejar atrás a mucha gente. Si no lo hacemos, sí lo vamos a hacer. Entonces, las medidas totalmente para el país son desde posicionar y hacer muy popular el cubrebocas, el gel antibacterial, el cubrirnos también los ojos al momento de salir. Si no tenemos que salir, no salgamos. Hay mucha gente que todavía desafortunadamente no entiende que sí es un problema el COVID. Ayer fue una de las cifras más altas que hemos recibido y sigue el pico de manera desmedida. Así que es muy importante obedecer a los lineamientos sanitarios a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Estar muy, muy, muy pendientes y guardarnos y pues aunque se escuche catastrófico, sí decirles pues que ahorita nos toca sobrevivir y trabajar desde nuestras casas, de preferencia los que podamos, sobre medidas aceleradoras para las acciones que necesita el país. Y es lo que estamos haciendo en el equipo. Tenemos un proyecto muy concreto que es sobre un hackathon, que será un punto de encuentro abierto y multidisciplinario para desarrollar en poco tiempo, en 24 horas, en formato ya sea muy disruptivo, las mejores propuestas que permitan dar una solución a retos relacionados con los efectos negativos del COVID en las mujeres a través del uso de la tecnología de datos y metodologías de innovación. Me regreso un poquito, regrésate Linda a las presentaciones y nomás me dicen si no me falta mucho, regrésate. Un minutito, nada más quiero hacer énfasis. Aquí en esta entrevista, y si nosotros hicimos esta encuesta a los miembros del grupo de la Agenda 2030, del Consejo Nacional de la Agenda 2030, tenemos 6 grupos temáticos, es prácticamente ¿qué ODS se ven beneficiados con las acciones de mitigación de los miembros, de los comités de trabajo de este consejo? Y hay hallazgos muy importantes a resaltar, ¿no? Que son preocupantes, que la mayoría de las acciones o de lo que ven urgente se basa nada más en esta crisis que muchos han llamado de 2 cabezas, acciones en el ámbito económico y en el ámbito social. Y sí seguimos viendo que hay una visión sectorizada y una visión de urgencia de no generar más fuentes de empleo y rescatar la economía a como sea posible, ¿no? Estamos entre esa disyuntiva, entre esta crisis de 2 cabezas, la sanitaria y la de salud. Entonces, la única manera de reactivar la economía son 3 temas, 3 puntos concretos, que es las medidas de sanitización, de salubridad, perdón, de protección, ¿no? Por la persona, pruebas masivas, eso es muy, muy importante, y por supuesto medidas de detección a través de la inteligencia artificial que nosotros estamos impulsando. Entonces, digamos, son 3 grandes temas: posicionar que ya cambió nuestra vida y que parte de salir con el celular, las llaves y la cartera, ahora vamos a tener que salir con nuestro también cubreboca, nuestros gogles o nuestra careta y nuestro gel antibacterial. O sea, eso tiene que ya estar intrínseco en nuestras vidas. Posicionarlo con todos de manera pareja. Si podemos quedarnos desde casa y por supuesto comprar local, apoyar muchísimo a la población que se quedó de un día para otro sin recursos. Pero seguimos pensando sectorial. La gran mayoría de los sectores del país ahorita siguen respondiéndonos de manera muy sectorizada cuando urge una visión integral y sistémica como nos lo plantea la Agenda 2030. Y pues nada más decirles que dentro de la jefatura de la Oficina de la Presidencia seguimos empujando esta visión tan urgente para la política pública, y tenemos un análisis también que nos muestra cómo mucha de la política pública del país afecta tanto negativa como positivamente los objetivos y sus metas, y eso estará muy pronto a disposición de todos ustedes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Gema, por estos avances y toda la información que nos compartes que está realizando el Gobierno de México y las distintas dependencias e instituciones. Me parece que es un esfuerzo, son esfuerzos muy relevantes y que, como tú dices, nos ponen
un poco la vista enfocada en que todavía hay muchos retos que superar, ¿no? El reto de la coordinación y del trabajo, digamos, no el trabajo sectoriado, sino trabajar desde una perspectiva más comprensiva, como lo propone la Agenda 2030, sigue siendo uno de los grandes retos. Y bueno, yo creo que en esa medida sí que ahora voy a abrir el panel a las opiniones de todos los expertos y las expertas que nos acompañan. Y como les dije, voy a lanzarles un par de preguntas de manera, digamos, individual, pero siéntanse en plena libertad de señalarme si quieren aportar algo al respecto, ¿no? Y bueno, en este sentido, esta pregunta es para Javier Zurasky, que va muy de la mano también con lo que comentaba Gema, de cómo generar sinergias entre los distintos actores sociales y también entre los distintos niveles de gobierno para poder para poder lograr una implementación coordinada, pero también para poder generar ejercicios de seguimiento y evaluación de los ODS que nos permitan tener esas posibles soluciones o estrategias a realizar de manera conjunta y de manera coordinada. Bueno, lo primero que debería decir aquí es que este es un tema en el que ya se ha trabajado mucho. Nosotros, en particular por el trabajo que hacemos siguiendo los informes nacionales voluntarios que se han presentado, hemos hecho una sistematización, identificado buenas experiencias en el marco de trabajo multiactores, y creo que eso no ha cambiado, todo lo contrario, se ha reforzado la necesidad de aprender de las buenas experiencias y fomentar el encuentro por una cuestión, si se quiere, incluso el más puro egoísmo. No sobran conocimientos y no sobran capacidades, con lo cual o ponemos todos los conocimientos y capacidades a trabajar juntos, tal como lo señalaba en su momento la Agenda 2030, o no hay salida para ninguno de los sectores frente a esto. Con lo cual, la forma de promover el trabajo conjunto es simplemente mirar seriamente cuál es el nivel de desafío, entender frente a ese nivel de desafío que esto requiere un trabajo multisectores, empujando todos juntos y de manera coordinada, y aprender de lo que ya ha funcionado, porque hay muchas lecciones, no hay que descubrir ni que inventar nada nuevo. Hay simplemente que ver qué es lo que ha funcionado y tener la voluntad política de aplicarlo en el propio lugar donde cada uno le toca gestionar. Claro. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto, pero si no, le daría la palabra a Carol para que nos comente y nos profundice un poco más sobre este vínculo entre los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible, que nos puedan permitir superar estos retos que nos deja la pandemia del COVID-19 y cómo poder acelerar el logro de la Agenda 2030. Carol. Yeah, thank you very much. Yes, just maybe a few points in terms of how we see that we can use the international standards. First, I'd like to highlight that I think there was a discussion, I think Gemma mentioned it, about the need for policy coherence, and we see by linking human rights standards with the Agenda 2030 and linking the monitoring and the reporting of human rights and reporting to the 2030 agenda, that we can actually create better policy coherence and coordination also at the national level. But to get back to how we can use the standards, I think the first thing to say is that we should use the standards
not only in our emergency response, but in the long-term responses. I think if we look at the reports on the where we are lagging behind in the implementation, even before the COVID-19, it was around issues of inequality and leaving no one behind. And this, as I mentioned before, I think this is exactly where the human rights standards can provide us with some guidance. If you permit me to just share one slide, I would like to give you an example. So I'll share this one slide. Can you see it? Yes. Okay, so here is a specific example, and of course, the response to COVID-19 is broader than SDG 3, but I just wanted to give you an example. Here is a specific target and a specific indicator, so around health. And we see that there are a number of international standards, and we've already identified, we've all agreed that migrants, I know from Denmark as well, we see that immigrants and migrants are one of those that are the most affected, at least in terms of infection levels. And here we have some very concrete standards that can guide. If we look at the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers, we have very particular standards that can guide what we do, both in the emergency response, but in terms of the long-term response. And then I'd also like to highlight that in terms of we have a wealth of recommendations from international human rights standards. We did an analysis just 2 weeks ago about how many recommendations there were around just SDG 3 alone and SDG 6.2. There were 6,344 recommendations that we could actually use in the implementation and in our response to COVID-19 that are very relevant. So if I just present a few here, so can you see my slides? Yes. So you can see that here we have very specific recommendations for Spain, for example, to guarantee access to basic services, health services for specific groups, particularly migrants. We can look at some other recommendations here from the United States, for the United States, that also is already pointing out, and again, I want to highlight that some of this recommendation is from 2014, that was already identifying gaps in terms of access to health services for specific groups that we now see are very vulnerable. So my recommendations are use standards, use recommendations. There's a lot in it that can help guide our response and allow us to build back more equitable societies. Muchas gracias, Carol. Sin duda, yo creo que esta herramienta es muy útil y poder reconocer las recomendaciones para los países son muy interesantes para poder lograr esta coherencia de políticas de la que hablabas. Bueno, le doy la palabra a Felipe Castro para que él, desde el trabajo que ha hecho desde el centro, sé que han hecho un estudio también a nivel ciudad, a nivel local, sobre las evaluaciones, el seguimiento de los ODS. En ese sentido, preguntarte, Felipe, si han reconocido algunas áreas de oportunidad o algunas experiencias de seguimiento y de evaluación de los ODS que consideres relevante compartir con nosotros. Sí, yo quisiera compartir dos impresiones frente al tema de lo local y que yo creo que en la experiencia que nos presentó Gema también del Distrito Federal, hay elementos que van a impactar a las ciudades de una manera sustancial, porque una cosa es como la agenda nacional, la agenda global en torno al multilateralismo y todo el tema de ODS, y otra cosa es cómo esto también va a reconfigurar las ciudades. Entonces quisiera hacer una reflexión en ese sentido. Entonces lo primero es que, y uno de los impactos positivos que puede tener esta pandemia es que las ciudades claramente se van a organizar de una manera muy diferente. En las grandes capitales latinoamericanas se urbanizaron de una manera acelerada, desordenada, no nos distribuimos adecuadamente en el territorio, entonces
los sitios de vivienda donde están las oportunidades de empleo requerían que las poblaciones se movieran constantemente y pues todo eso generó un problema de congestión, de contaminación y de malos asentamientos y también de una mala calidad de vida, teniendo en cuenta pues todo ese tema de accesibilidad a las oportunidades de trabajo y de estudio. Esta pandemia, al menos en Colombia, ya hay varias reflexiones y hay una evidencia al respecto en términos de que va a acelerar todo ese proceso de teletrabajo, que va a acelerar todo ese proceso de que no necesariamente todos vamos a tener que ir todos los días de 8 a 5 a la oficina a trabajar, y eso en buena medida va a descongestionar la ciudad, teniendo impactos no solo en términos de movilidad, sino también en términos de contaminación. Entonces yo creo que esa es una de las ventanas de oportunidad que se abren con esta crisis. Es una ventana de oportunidad que tenemos que aprovecharla. Teníamos los sistemas de transporte masivo colapsados en varias ciudades, por ejemplo acá en Bogotá era un tema crítico, y todo parece indicar que una vez empecemos a reactivar la economía, pueden haber una oportunidad grande en términos de ordenarnos mejor, en términos de no tener que movernos todos los días, de definir ciertos horarios y que eso mejore la calidad de vida en términos de accesibilidad. Otro elemento importante tiene que ver también con el rol que están teniendo las universidades acá en Colombia y en particular en Bogotá para complementar la capacidad de respuesta de los gobiernos a la crisis. Aquí buena parte de las universidades cerraron, pero buena parte de las universidades también que tuvieran capacidad diagnóstica están ayudando a realizar pruebas del COVID-19. En el caso de la universidad en donde está el centro, la Universidad de los Andes, es una de las universidades que se certificó, que tiene su laboratorio y que está ayudando no solo a analizar el COVID desde un punto de vista reactivo, en el que hay personas sintomáticas y simplemente hay que confirmar uno el diagnóstico, sino también para entender cómo se mueve el virus en personas asintomáticas. Como todos sabemos, es la mayor cantidad de personas que contraen este virus. Entonces, se está haciendo un trabajo muy interesante en términos de ver los riesgos que hay con sistemas de transporte masivo. Se están viendo los riesgos también asociados, por ejemplo, al tema de domicilios. Se está viendo los riesgos a personal de la salud. Entonces, es una oportunidad, creo que muy importante que hay que aprovechar, y es cómo las universidades no únicamente nos dedicamos a hacer investigaciones, a hacer papers, sino cómo ponemos nuestra capacidad científica al servicio de una solución tan urgente como es el COVID-19. Entonces creo que esa es otra lección también importante de cómo en lo local y cómo desde la academia se puede contribuir pues, a tratar de controlar y entender un poco mejor esta pandemia que está pegando a las ciudades. Entonces quisiera resaltar esos dos elementos y dejar ahí para avanzar con la discusión. Sí, sin duda también pocos hemos hablado ahora de las universidades y creo que tienen un papel sumamente relevante. Para muestra, pues, un botón también que podamos realizar este tipo de seminarios con gente desde la academia, que se vea que también se están realizando actividades más allá de, como tú dices, de publicar papers, ¿no? Sino de herramientas útiles para la sociedad. Y bueno, le daría la palabra a Gemma Santana, por si quisiera profundizar en algo más de su presentación, que bueno, los minutitos a lo mejor fueron cortos, pero sobre todo que nos pueda, ya nos ha dado un boceto amplio de la estrategia nacional, de cómo se están generando las sinergias y los trabajos a nivel país, y bueno, un poco también en temas de cooperación internacional, si hay algún tipo de estrategia para poder promover la Agenda 2030 a partir de la política de cooperación hacia regiones más vulnerables como Centroamérica. No sé, Gemma, si nos quieras compartir algo al respecto. Gracias. Mira, la política exterior en materia de Agenda 2030 la maneja directamente Relaciones Exteriores. Por supuesto, nosotros trabajamos muy de la mano con ellos para coordinar esfuerzos de política exterior y política interior, ¿no? Nosotros aquí en la jefatura de la Oficina de la Presidencia estamos trabajando toda la política interior y acabamos de compartir, y ustedes pueden buscarlo por internet, es un resumen de la implementación de la Agenda 2030 en México, así pueden buscar, son proyectos del 2020 para no dejar a nadie atrás, están dentro de
digamos, el plan de trabajo que se presentó el año pasado, y muchos de esos proyectos se están redirigiendo o se están modificando con relación a la pandemia, ¿no? Con lo que estamos viendo, y te lo voy a resumir muy concreto, porque estos son los que se han presentado con Visión ONU en Nueva York, y lo que presentamos también el año pasado en la cumbre de los ODS, ¿no? Entonces, justo tenemos mucha cooperación internacional para avanzar con estos objetivos. Estamos prácticamente enfocados a la implementación local, 100% a nivel municipal. Ya tenemos proyectos piloto. De manera muy concreta, decirte que la política interior que beneficia a la exterior, ¿no? Y que avanza para lograr las alianzas con diferentes países, pues estamos impulsando la inversión para el desarrollo sostenible con insumos que sabemos que los vamos a dejar para que sean transeccionales, para que los gobiernos federales, estatales y municipales lo apliquen. Es prácticamente un análisis de mecanismos de financiamiento que existen, no solo los fondos así nada más, sino los mecanismos, ¿no? De pago por impacto. Ya tenemos un proyecto para la creación de fuentes de empleo en Nuevo León. Trabajo muy directo con Hacienda para lo del presupuesto 2021 con enfoque sostenible. Trabajar un tema de sistema financiero sostenible, que es, hemos logrado la alineación de la plataforma de Proyectos México, de Banobras, un plan de acción para la inversión de impacto, que creemos que es un instrumento muy importante para avanzar en los ODS, y así bonos soberanos sobre desarrollo sostenible que estamos impulsando con Hacienda. Pero los invito, yo les paso el link, porque son muchísimos productos que vamos a dejar este año implementados, pero además de productos, también proyectos en temas de vivienda 3D, temas de conservación y producción en el tema de agricultura, temas totalmente de llevar luz a comunidades donde no llega la red eléctrica, un proyecto de reducción del subsidio de la tarifa 9 a las comunidades agrícolas para impulsar las energías renovables, que lo estamos logrando con los estados. Mucho de nuestro trabajo está siendo local. Una organización local, la estrategia del FIDEFAP, este fideicomiso que va de fondos federales directo a municipios, está ya homologado con enfoque de Agenda 2030. Y pues nada más decirles en resumen que esto ya existe, que lo vean, porque es nuestro propósito este año llegar a todos estos productos que benefician directamente también la cooperación internacional. Pues estupendo, Gemma. Bueno, estamos llegando ya a la parte final del seminario. Voy a darle la palabra al profesor Juan Pablo Prado, que nos pueda hacer algún comentario general y lanzar algunas preguntas que crea convenientes para el panel. Así que, Juan Pablo, te doy la palabra. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muy interesantes las participaciones de todos los colegas del panel. De todas nos beneficiamos, y yo en lo particular. En primer lugar, me parece muy importante resaltar la pertinencia de este encuentro virtual, en donde, pues ciertamente, como se dijo, la pandemia pone en riesgo muchas cosas, y en particular pone en riesgo, pues, a la Agenda 2030 en lo general y a los ODS en lo particular. Pero por el otro lado, ciertamente y un consenso que hay aquí entre todos, es que este contexto reafirma precisamente la existencia y la pertinencia de esta Agenda Global del Desarrollo. Es decir, número uno, esta Agenda Global del Desarrollo es más difícil de conseguir por un lado, pero por la misma razón más pertinente que nunca, en el espectro global, regional, nacional y local. Y en ese sentido, en ese camino que se vuelve más sinuoso, pues la evaluación se vuelve más importante, más pertinente que nunca. Y de ahí la importancia de este encuentro. Desde mi perspectiva, el reto hoy en día es unir lo local con lo internacional, unir a las políticas públicas de mejor manera con la sociedad, unir a las personas con la gobernanza global y la cooperación internacional de manera más fina, más puntual, más directa. Y la pregunta de fondo que Ana Lilia nos trae a la mesa es cómo el COVID-19 afecta, incide
puede ser en términos positivos, puede ser en términos negativos, a nuestra agenda global del desarrollo. Es decir, cómo en este contexto de incertidumbre, los instrumentos nacionales y globales que se han creado nos pueden dar ciertas certezas y aminorar, repito, la incertidumbre en la que vivimos cotidianamente, a nivel global y a nivel incluso personal. Javier nos habla de una crisis innegable del multilateralismo que venía débil y que ahora, pues, por un lado, recibe más golpes. Por ejemplo, desde Estados Unidos, sea a través de discursos, sea a través del vocero favorito de Trump, que es el Twitter, o a través de acciones contundentes como lo que sucede en el escenario de la Organización Mundial de la Salud, por señalar un ejemplo. Y Javier nos dice que nuestras previsiones sobre cómo crear un mundo mejor y con mayores certezas se han lastimado seriamente de cara al COVID. Y eso nos remite pues, a una crisis de gobernanza y a un reto enorme por parte de la cooperación internacional. Pero Javier es optimista en términos de, uno, a pesar de que los ODS no se cumplan a rajatabla, porque ya venían mal en cuanto a su instrumentación, en lo que tenemos que enfocarnos es en este repensar a nivel internacional, yo diría a nivel interpersonal también. ¿Cómo conseguir metas específicas de desarrollo con ese, digamos, con esa hoja de ruta? Es decir, los ODS no pueden desplazarse por el COVID, sino reafirmarse. Independientemente si se cumplen 10, 20, 30, eso pasa a un segundo plano, sino cómo nos vamos a adaptar de manera propositiva frente a este escenario ciertamente mucho más difícil. Y lo que nos comenta Javier es que el camino hacia la Agenda 2030 y los ODS en lo particular, el camino es más importante hoy en día que la meta. Y creo que esto es una de las enseñanzas más importantes que nos deja el COVID-19. Y Carol Rusk, la verdad, muy interesante su presentación, nos recuerda que los ODS, el ADN de los ODS son precisamente los derechos humanos desde una perspectiva incluyente y transversal. No dejar a nadie atrás es el lenguaje propio del argot de los derechos humanos, promover la no discriminación, que tanto se habla hoy en día. Y en ese sentido, los compromisos globales y su seguimiento de nueva cuenta, su seguimiento es fundamental por un lado, pero también uno de los eslabones más débiles de nuestra agenda del desarrollo. Los mecanismos de seguimiento no son adecuados, they're weak, ¿no? Se señaló aquí. Y en definitiva, el COVID-19 tenemos que verlos también en clave respecto a que lo ganado y las obligaciones en materia de derechos humanos permanecen. Y aquellos viejos retos en la materia en derechos humanos permanecen y son más vigentes que nunca. Y en ese sentido hay un compromiso, digamos, adicional. Y bueno, Felipe, la verdad es que Felipe habló de temas sumamente importantes también. Y de lo que más me impactó es su señalamiento en cuanto a que un efecto crucial de esta pandemia remite a que nos lleva a marchar hacia atrás en términos de objetivos de desarrollo,
nos señala que pues, hoy en día es como si los ODM no hubiesen existido, ¿no? En materia de, por ejemplo, pobreza, ingreso, es un retroceso importante, enorme, a grosso modo, de manera sistémica, entiendo la idea central. Y la pandemia replica o multiplica, seguramente de manera exponencial, como lo dijo él, las desigualdades, en muchos sentidos. Y además, si le incluimos el ingrediente de esta acción por parte de algunos gobiernos en términos de magnificar su perfil autoritario, peligroso. Pero también hay gobiernos que para no verse autoritarios, desgobiernan y reducen sus responsabilidades en materia de orquestar normas a favor de todos. Entonces, una cosa me parece igualmente de peligrosa que la otra. O sea, un gobierno duro, estricto, represor, pero también aquellos gobiernos que esconden la cabeza y pretenden negar que esto existe para reducir, digamos, su rating en los cánones políticos electorales. Y Gemma Santana, por último, señala cosas muy importantes en las que yo en lo particular estoy muy de acuerdo, que la 2030 requiere un tratamiento sistémico, coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno, y esto en el ámbito académico le denominamos, ya se dijo, coherencia de políticas, que desde mi perspectiva es uno de los elementos más difíciles de gobiernos, de todos en lo general, pero en particular en países en desarrollo como el nuestro, como en México. Y en ese sentido, veo muy difícil el cumplimiento holístico de los ODS en México, por ejemplo, en materia ambiental, en materia de protección a la salud, mientras se construyen grandes obras de infraestructura en nuestro país, en el marco de la pandemia, que esto hace que la gente se reúna, se junte, se pueda contagiar, y en el marco de la generación de insumos que lastiman al medio ambiente, como el Tren Maya, como refinerías, y que además eso resta recursos y genera un desgaste político importante en contextos en donde la cohesión social es más importante que nunca. Son muchos temas y bueno, todo esto nos remite a que la mesa que tenemos hoy en día y que celebramos hoy y de la cual yo estoy aprendiendo enormemente, es sumamente importante, sumamente pertinente, y bienvenida, Ana Lilia, a este tipo de iniciativas por parte de la UAP. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, ya no vamos a tener tiempo para recoger todas las preguntas que ha habido en el seminario. Como dije al principio, las voy a intentar recolectar y hacérselas llegar a cada uno de nuestros panelistas. Así que vamos a pasar al minuto final, al minuto de oro del panel de cada uno de los expertos, pero sí que lo voy a hacer a través de una pregunta que recojo del público que me pareció bastante interesante y que, bueno, ojalá puedan dar alguna pincelada al respecto, y si algo se quedó en el tintero, pues ahondar en ello. Así que la pregunta es que si la emergencia sanitaria se ha presentado como un factor catalizador o como un irruptor de la Agenda 2030. Esta sería un poco la pregunta de uno del público, y que, bueno, la dejo abierta a nuestros panelistas. Y, bueno, pues lo dicho, tenemos un minuto de oro para cada uno de ustedes. Javier, iniciamos contigo. Gracias. Tomo entonces esa primera pregunta para comenzar. Ni catalizador ni disruptor. Yo creo que la pandemia que estamos viendo, en realidad, si le asignamos un rol dentro de la Agenda 2030, es que nos ha abofeteado a todos. Nos ha tomado desprevenidos y no creo que catalice
el contenido de la agenda, porque la agenda es mucho más grande que esta pandemia, y no creo que sea disruptiva, porque en última instancia, si uno mira en la trayectoria que veníamos llevando, esto no es disruptivo, sí en los efectos que tiene la población en particular, pero es un paso más en la misma línea de desconocer la relación con la naturaleza, de desentenderse de los problemas de los demás, de ceder la facultad de decidir y de tomar elecciones por nosotros, por los que gobiernan, e incluso, venimos a decir más, la decisión de todos y todas de no estar dispuestos a pagar el precio que como generación tenemos que pagar para ir hacia un desarrollo sostenible. No va a ser gratuito. Vamos a tener que pagar el precio para que los que vienen después, para que la próxima generación encuentre un mundo mejor. Pero venimos de un mundo que ha sido muy maltratado y alguien tiene que hacerse cargo de eso. Podemos patear esa responsabilidad para lo que viene, como se ha hecho históricamente, o bien podemos decidir que es el momento de asumir nosotros la responsabilidad y dejar un mundo mejor para los que vienen. Yo, sin duda, voto por la opción 2. Y sí, déjame un último comentario muy, muy breve. Hay muchísimas preguntas, he podido contestar algunas a través de las preguntas y respuestas, y muchas de las preguntas que llegan tienen que ver con temas que nosotros hemos ido tocando en el trabajo que hacemos en el CPI, así que me tomé la libertad de poner en el chat el link al blog, que ya tiene casi 3 meses de producir textos sobre temas específicos de COVID-19 y desarrollo sostenible. A quien le interese, bueno, invitado a encontrar allí los temas que les parezcan de interés particular. Y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con un montón de gente que uno valora e incluso quiere mucho. Muchísimas gracias, Javier. Carol, I don't know if you have final words or final comments about this topic. Yes, just a few. In regard to the question about being disruptive, I think if disruptive means that it has made us stop up and see the importance of inequalities, then I think it has been disruptive, because I think it has shown us the importance of disaggregated data now. We have talked about it a lot in the 2030 agenda, but I think the impact of the pandemic has shown us how important it is for us to work together to develop, to get this disaggregated data. It's not an easy task, we are all aware of that. And I also wanted a few last comments. One is that I'd like to highlight the role of national human rights institutions in supporting both the monitoring of the responses, but also supporting the collection of data and the provision of data, so that we can effectively monitor from a human rights-based approach. And then I wanted to come back to the issue about, again, partnerships and working together, and also the issue of the economic crisis that we're also facing in addition to everything else. And that's the role of the private sector, which I think it was Felipe that mentioned, or about building back greener, but I'd also like to add building back also more human rights based. We have UN guiding principles on human rights, and I think that in the private sector, their support should also be conditioned on these human rights standards. Muchas gracias, Carol. Sin duda, creo que si es catalizador de algo esta crisis sanitaria es justo el trabajo conjunto de todos los actores sociales, y una de lo esencial es el sector privado que trabaje de manera coordinada incorporando la visión y el enfoque de derechos humanos en todas sus organizaciones y acciones. Muchísimas gracias, Carol. Le doy la palabra a Felipe Castro para su último minuto.
Bueno, muchas gracias. Yo sí estoy totalmente convencido de que el COVID es un elemento disruptivo en la agenda de desarrollo sostenible. Y es disruptivo porque, como traté de describir en mi intervención, hay unas discontinuidades en las trayectorias que teníamos. O sea, es muy clara la discontinuidad en términos de cómo se bajaron de un año a otro las emisiones de gases de efecto invernadero, también cómo aumentó la pobreza de una manera acelerada como nunca antes, la caída en los empleos. Entonces, claramente, el COVID nos sacó de una trayectoria o positiva o negativa que traíamos, pero nos sacó de esa trayectoria. Ahora bien, que sea un catalizador, en algunos casos puede que sí, en otros casos no necesariamente. Yo creo que en términos generales va a ser un efecto negativo, va a ser una disrupción negativa, pero sí nos va a permitir empezar a crear otras trayectorias. Ese nuevo futuro del que estamos hablando en el centro precisamente busca eso, y es, pensemos en nuevas trayectorias, pensemos en cómo esta disrupción nos puede llevar a ajustarnos más en cosas que íbamos más desviados y cómo podemos recuperar la tendencia en temas que íbamos bien, como todo el tema de lucha contra la pobreza. Y para terminar, también quisiera compartirles una iniciativa que les puse ahí en el chat. En el centro estamos tratando de aprovechar esta virtualidad, hipervirtualidad en la que estamos, a través de la producción de cursos cortos, los que se denominan los MOOCs. Tenemos una alianza con Coursera. Hace un par de meses lanzamos el primer curso virtual precisamente sobre objetivos de desarrollo sostenible y los retos para América Latina y el Caribe. Ahí en el chat les puse el link para que ojalá se pudieran inscribir. Es abierto, lo pueden hacer de manera gratuita, y estaremos lanzando también en las próximas semanas un segundo curso sobre los ODS y las empresas. Ahí le vamos a meter cosas de COVID, obviamente, porque toda esa reconstrucción del tejido empresarial pues, va a estar muy conectada con este proceso post-pandemia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, y estaremos pues muy al pendiente de todos los cursos y las actividades que realice el centro. Gema, te doy la palabra y el minuto de oro para que tú nos hagas favor de cerrar, sobre todo porque tú en realidad serías la anfitriona estando en México, así que bueno, pues te doy la última palabra y seguro que vas a cerrar con un mensaje muy positivo, ¿no es cierto? Muchas gracias. Yo creo que definitivamente coincido con Felipe que este tema del COVID, este virus, es un tema que nos saca de contexto, no solo a las metas de la Agenda 2030, sino a la vida cotidiana del ser humano. Eso hay que reconocerlo. Aquí corremos muchos riesgos porque todo depende de la política pública y de la también toma de decisiones que se haga desde la casa, desde las comunidades, para atender los efectos de este COVID, no solo en tema económico y en tema de salud, sino también hasta que nos preocupa muchísimo, que ha aumentado la violencia de género por el confinamiento. Creo que hay una gran oportunidad como sociedad de invertir muchísimo en tecnología y en educación. En eso nos tenemos que enfocar, en innovar en medidas totalmente que acerquen a las personas de manera muy fácil, con acciones simbólicas simples, por qué es importante formarnos y educarnos sobre sostenibilidad. ¿Qué significa? De manera muy fácil, muy digerible, porque la mayoría de las personas no entiende ese concepto y también la complejidad de la Agenda 2030. ¿Cómo vamos a bajar a acciones concretas la Agenda 2030 a la gente, a las familias, a las comunidades? Por supuesto, la coordinación de la política pública en sus 3 niveles es un reto, es complejo, pero también es indispensable. ¿Cómo vamos a popularizar esta visión de sostenibilidad, este triple impacto? Eso es indispensable. Agarrar a los líderes de diferentes sectores y posicionar este tema tan urgente en la educación, que eso es algo que estamos nosotros impulsando con libros de texto que van a salir en septiembre en México enfocados a la Agenda 2030, libros de texto gratuito. ¿Y cómo vamos a impulsar realmente que la red, las TICs sean una herramienta que pueda acercar productos y o servicios, capacidades, servicios también de atención a mujeres, a niños, adolescentes? Es preocupante que estos grupos no se vayan a atender de manera más firme. Nos preocupan muchos temas, pero nos ocupan también
el abrir las puertas a toda la cooperación. Trabajamos con todos los sectores y creo que hoy más que nunca necesitamos seguir este círculo para no dejar a nadie atrás. Y por parte de nosotros, una gran parte de funcionarios adentro de este gobierno que tenemos la visión de la sostenibilidad, lo estamos empujando y necesitamos de ustedes para lograrlo. Empujar a pesar de la tempestad. Pues con ese mensaje nos quedamos, que a pesar de la tempestad hay que seguir tejiendo redes para poder realizar un trabajo lo más coordinado posible y con el mayor impacto posible. Quiero agradecer nuevamente a los panelistas, a nuestro comentarista Juan Pablo Prado, a todas las personas que se han conectado y que aún continúan con nosotros. Gracias, Javier. Thank you so much, Carol, for your time. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Gemma. Y muchas gracias, Juan Pablo. Que tengan todos un excelente día, una excelente tarde y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.